La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Workation Planet te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Pablo Raele. Lleva más de 20 años en la industria hotelera, del turismo y sistemas de gestión en estas áreas. Es actualmente líder comercial de La Maquinita, que es un coworking con 8 localidades en diferentes partes de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Pablo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Roberto, hola Cristian, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un lujo poder formar parte de este prestigioso ciclo. Genial. Pablo, estaba leyendo que La Maquinita, sus comienzos fueron por ahí por el 2013. Si nos puedes comentar un poco esos inicios, porque ustedes comenzaron una fase que me imagino el coworking no era algo muy común, ¿no? Es correcto, este año estamos desde La Maquinita cumpliendo ya nuestra primera década de trabajo y como bien mencionás, era un desafío porque era un concepto desconocido de manera local y regional, un concepto de cowork traído desde sus orígenes de Europa y con la premisa de cambiar el mundo del trabajo y poder mezclar todo esto que es la facilidad de poder trabajar desde un lugar cómodo, como si estuvieses en tu propia casa, con la productividad que estaba asociado pura y exclusivamente a un tema de presencialidad. Por lo cual, en los comienzos no solo había que gestionar la unidad de negocio como una unidad de negocio en sí, sino que había que trabajar muchísimo sobre el concepto de lo que es un cowork, cuáles son los beneficios, cuáles son las facilidades y por qué mejorás el mundo del trabajo, porque es como lo mejor de los dos mundos, lo mejor de estar en tu casa, más lo mejor de la productividad que tenés desde una presencialidad. Y este modelo cobró muchísima relevancia con el mundo de las empresas, con el mundo de las oficinas privadas también, ya que solucionás de una manera muy dinámica y muy práctica todos los gastos ocultos que están dentro de tener una oficina propia, porque no tenés expensas, porque no tenés costos de mantenimiento, porque no tenés impuestos, porque tenés la practicidad de poder manejar en un modelo híbrido que hoy todas las empresas ya lo tienen incorporado, oficinas más pequeñas en las cuales la rotación del personal hacen que en un lugar mucho más pequeño que el que tendrían que tener, puedan tener este dinamismo y poder administrar desde la plataforma la rotación de su propio personal. Ahora, ustedes tienen ya 8 localidades, tengo entendido. ¿Cómo apostaron ustedes a esta proyección? ¿Fue una ampliación inicial rápida? ¿Fue con los años? ¿Cómo se desarrolla el tener ustedes ahora 8 coworkings repartidos en Argentina? Bien, mira, en cuanto a locaciones, actualmente estamos teniendo 10, ¿sí? Se viene una próxima apertura ahora en Palermo, en Godoy Cruz, y el análisis básicamente parte con diferentes pilares, ¿no? Vos te parás mirando algunas líneas que son las líneas rectoriales que tenés que tener en cuenta y que te van a marcar también la viabilidad
de poder estar o no en una ciudad o en una locación. Obviamente que la primera de todas es la oportunidad que encontrás dependiendo de el inmueble o la propiedad o el terreno en el cual podés desarrollar un espacio de cowork. Después tenés lo que es el análisis de densidad demográfica en cuanto a buyer persona y a empresas. Entonces, empezás a partir de ahí a decir, bueno, tengo este lote, este terreno, esta propiedad. Tengo esta densidad demográfica y esta potencialidad en cuanto a empresas. A partir de ahí, empezás a cruzar cuántas posiciones de trabajo podés llegar a tener versus la capacidad en metros cuadrados y la capacidad de venta que tenés. Y a partir de ahí haces una línea de curva exponencial del negocio. El modelo, como conversábamos anteriormente, puede ser tanto unidades propias como tenemos actualmente, pueden ser franquicias, puede ser modelo de asociación, pueden ser fideicomisos, por lo cual hoy la maquinita está abierto a expandirse y creemos que en el escenario actual es un poco el futuro del mundo del trabajo. Hoy zonas de interés, de manera local, hay muchísimas, hay algunas grandes ciudades y provincias que son de muchísimo interés. Se está evaluando una segunda unidad de negocio en Córdoba, se está evaluando Mendoza, se está evaluando Mar del Plata, se está evaluando Tucumán, por lo cual las posibilidades de expansión son serias y grandes, y de manera regional, obviamente que Uruguay, Chile, Paraguay, sureste de Brasil y quizás algunas ciudades como Santa Cruz de la Sierra pueden llegar a ser interesantes dentro de lo que es el primer anillo regional de Latinoamérica. Entendemos que la cultura del mundo del trabajo ha cambiado y ha habido una bisagra que cambió el paradigma para siempre, que fue la pandemia, y a partir de ahí también las empresas han considerado diferentes modelos de trabajo, diferentes modelos de comunicación y diferente la concepción en cuanto a la productividad de su staff. Por lo cual creemos que vamos por un muy buen rumbo y esas son las métricas que observamos a la hora de definir por dónde y hacia dónde. Bien, Pablo, por lo que decís, un poco esto va en contra del panorama que afirma que el trabajo remoto está en retroceso y que hay un gran avance en la vuelta a las oficinas, porque vos estás describiendo un panorama de amplitud en las sucursales, amplitud en las franquicias, de extensión a lo que es el interior del país, y por el otro lado algunos medios de comunicación están planteando una gran tendencia a la vuelta al trabajo presencial. ¿Vos cómo ves este panorama? Hay una tendencia a la presencialidad, pero no hay una tendencia, y esto te lo refleja la actualidad del mercado inmobiliario, no hay una tendencia a contratos inmobiliarios tradicionales. Hay una tendencia hacia la flexibilidad de trabajo que mantiene la presencialidad, por lo cual hay presencialidad, pero no en un 100% como hace 10 años. Hay una presencialidad en la cual tenés jornadas mixtas en las cuales diferentes equipos van utilizando en diferentes momentos de la semana o del mes diferentes áreas. Nosotros actualmente tenemos empresas, clientes que tienen 50, 60, 70 empleados, en los cuales conviven por día entre 30 y 40 posiciones. No están nunca el 100% del staff todos juntos. Pero sí hay un vuelco hacia la presencialidad, no así hacia el modelo tradicional del alquiler de una oficina, teniendo en cuenta que con este ejemplo que yo te mencionaba, una empresa que tiene una nómina de 70 empleados tendría que tener una oficina
promedio de unos 400, 500 metros cuadrados, ¿sí? Cuando con un modelo de formato híbrido y con un contrato súper flexible, como los que tenemos en los modelos de cowork, podés tener una oficina de 100 metros cuadrados y poder resolver los dos paradigmas, la presencialidad más el formato de trabajo remoto. Sí, es verdad lo que vos decís, porque ahora que lo pienso, en general al coworking se lo vincula nada más que con el nomadismo digital o con el trabajo remoto o el trabajo anywhere, digamos, work from anywhere. Pero en realidad también puede haber trabajo presencial en el coworking, porque hay sala de directorio, bueno, también puede haber un laburo presencial ahí. La pregunta que te iba a hacer es, ¿qué diferencia hay entre la presencialidad en la oficina y la presencialidad en el coworking? Mira, el coworking se para en un lugar estratégico en el cual en realidad podés llegar hasta a estar más cómodo que en tu casa. Eh, en la maquinita todas las unidades de negocio son pet friendly. En algunas de las sedes es hermoso ver cómo convive eso, porque la gente va con sus mascotas en el patio de Palermo Soho, hasta conviven las mascotas, eh, y es muy, muy divertido y muy entretenido. Y te asegurás de tener resuelta un montón de cuestiones que quizás en tu propia casa se pueden llegar a complicar. Se puede llegar a complicar desde el lado de las impresiones que necesitas realizar, se te puede complicar el hecho de no tener los ambientes bien definidos, cuando en el cowork tenés el espacio flexible, la sala de reunión, como vos bien mencionabas, un call room, eh, obviamente las empresas que ya están con sus espacios de oficina privada, donde están teniendo lo mejor de los dos mundos, un espacio de ocio, tenés todos los insumos gratuitos, o sea, café, té, mate, la cocina totalmente equipada. Entonces empezás a sumar y pesa muchísimo lo que son los beneficios, más que en tu casa, trabajando remotamente desde tu casa o trabajando en una oficina con un alquiler tradicional, hay muchas cuestiones que están fuera de conversación, como la posibilidad de ir generando puentes e ir generando un networking con la comunidad que te rodea, que te circunda, que no necesariamente una conversación tiene que entablarse eh, por un tema de negocio, sino que te lo cruzás mientras estás esperando para hacerte un café, mientras estás calentando la comida, mientras saliste a tomar un poquito de aire a alguno de los espacios comunes, y ya relacionás y vinculás las profesiones desde otro lugar, va generando comunidad, va generando el cara a cara y ponerle un rostro a quién hace qué cosa. Y a partir de ahí se va generando una posibilidad de mejorar el mundo del trabajo, que quizás formatos tradicionales no tienen, ya sea desde un modelo de trabajo remoto en un propio hogar o en una oficina tradicional. Por lo general, en una oficina tradicional te cruzas quizás con el encargado del edificio, te cruzas en el ascensor y después ya no te cruzaste con nadie más. Y sabes por referencia que quizás en un piso de ese edificio hay un estudio de abogados o un estudio contable y nada más. Acá directamente interactuás, tenés la posibilidad de decir, bueno, voy a hablar con esta gente que hace justo activaciones de marca. Por otro lado, eso lo facilitamos mucho también desde nuestra plataforma. La plataforma de la maquinita no solo te permite reservar tu espacio de trabajo, sino que te permite poder conocer a los miembros de la comunidad y poder entablar un contacto directo según el rubro al cual se dedica cada uno. Entonces, suponte que vos estás buscando una activación de marca, o un estudio contable, o un estudio legal, o
un desarrollo de software, podés buscar directamente dentro de la maquinita quiénes son los profesionales que se dedican a eso y empezar a entablar un puente. Además de estas conversaciones directas, dentro de la maquinita tenés una serie de beneficios que oficia como si fuese tu departamento de recursos humanos, porque tenés descuentos en gimnasios, tenés descuentos en gastronomía, tenés descuentos en cursos, y a partir de ahí también la comunidad puede empezar a dar a conocer sus propios servicios. Sí, Pablo, yendo un poquito atrás, lo que dijo Cristian, estaba leyendo recién en el Financial Times un artículo que decía que la ocupación de oficinas está en el mínimo en 20 años, o sea que ese llamado al regreso a las oficinas no está funcionando tan bien. En el formato tradicional es correcto. Es correcto. Exacto. Sí, hay como una intención de hacerlo, pero siguen los números muy bajos, ¿no? Y está todo ese reto que se va a hacer con ese espacio en el tiempo, pero todo ese tema está stand-by, digamos. ¿Cómo hacen los miembros, porque hablaste de comunidad, si una persona está en diferentes ciudades o tienes un equipo distribuido, hay una interacción común del hecho de estar en la maquinita registrado como miembro en Córdoba y te vas a Buenos Aires? ¿Cómo manejan ustedes ese tema? Sí, tal cual. A ver, yendo al primer punto de lo que mencionabas, el formato tradicional, o sea, y la capacidad ociosa de oficinas con alquiler tradicional, hay una capacidad ociosa que excede el 95% de la oferta que hay. O sea, más del 95% de las oficinas tradicionales están vacías en Buenos Aires. Por eso el gobierno de la ciudad está impulsando un programa para transformarlas en departamentos de alquiler. Y eso ya está en marcha. Hay una migración total hacia el formato del cowork. Y después, por otro lado, el modelo de la maquinita es un modelo ideal para empresas que tienen diversidad de locaciones para con sus equipos de trabajo, porque desde la plataforma podés reservar la sede que necesitas en el tiempo y en el espacio que necesitas con la cantidad de posiciones que precisás. O sea que suponte una empresa que tiene presencia en Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba, puede ir gestionando las reservas de su equipo de trabajo en cualquiera de las sedes desde la misma plataforma y en cuestión de instantes nada más. Dentro de Capital Federal nos sucede mucho que hay empresas que están en barrios como Belgrano quizás y que tienen parte de su equipo comercial o de operación comercial en Quilmes, y si bien tienen oficina propia en Belgrano, les contratan las posiciones acá en la sede de Quilmes porque están a 10 minutos de su casa, mejoran la productividad, no están estresados y tienen toda esta batea de servicios que te mencionaba que trabajando desde su casa el staff no lo tiene. Por lo cual es una solución integral al manejo de las empresas para sus diferentes equipos de trabajo. Con un método amigable, además. Y tú que tienes experiencia en el área de hotelería, de hecho, entrevistamos en el podcast hace un poco tiempo la incorporación de los hoteles a este ecosistema, ¿no?, del trabajo remoto, en el sentido de ofrecer no solamente espacios de coworking, pero también ofrecer las habitaciones de los hoteles para ya tipo co-living, ¿no? Que personas que quieren venir para unas estadías un poco más extensas. ¿Tienen ustedes algún tipo de interacción con ese sector hotelero para conformar
como un ecosistema o no están relacionados con eso? Sí, estamos generando diversidad de alianzas precisamente para incorporarlo. Cuando tenés un componente mixto, como nos sucede en algunas de las sedes en las cuales tenés un factor de un componente extranjero amplio, como nos sucede en las sedes de Palermo Hollywood, Palermo Soho y Villa Crespo también, va generando alianzas. Actualmente tenemos una alianza con el Hotel BIS, que está muy cerquita de estas 3 sedes que te mencioné, y después eso también lo vamos gestionando en base a cómo va creciendo nuestra comunidad internacional, ¿verdad? En nuestra sede de microcentro está rodeada de ofertas hoteleras. Por lo cual siempre vamos generando en función de las oportunidades que se presentan. Y las oportunidades que se presentan no lo menciono como un hecho netamente comercial, sino como una posibilidad de mejora en cuanto al servicio. Una posibilidad de mejora en esto que te decía, de mejorar el mundo del trabajo. Qué bueno saber que con la gente de la maquinita no solo puedo reservar mi espacio de trabajo, sino que a la vez puedo también tener un descuento en mi hotel y reservarlo con un código promocional, o tener descuentos también. Reservo mi espacio de trabajo en la misma plataforma. A través de esa plataforma puedo reservar mi hotel, y a través de esa plataforma también tengo descuentos cuando tengo que salir a comer. Ya no te soluciona el mundo del trabajo, sino que Y el le gimnasio, pusimos... y el gimnasio. Si sos atlético, el gimnasio. Eh, Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. Sí, Pablo, y hemos charlado también ahí en la maquinita cuando estuvimos de visita allá por Buenos Aires, en lo complicado o no, o las diferentes aptitudes y actitudes que hay que tener para ser un líder remoto, es decir, para liderar equipos a distancia, equipos distribuidos que no están presencialmente. Entonces, esto nos lleva a pensar que no es lo mismo que un liderazgo presencial y que se requieren diferentes características, herramientas y habilidades para poder impulsar a un equipo, darle ganas, pero estando a distancia. ¿Cómo has resuelto esto? ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a esto? y mira, primeramente es ejercer ese liderazgo activo en el cual vas mostrando objetivos, vas mostrando herramientas, y cuando digo vas mostrando, no me refiero pura y exclusivamente a una presentación de cuál va a ser el objetivo y cuál es la herramienta, sino poder ejecutarlo juntos, poder ir haciendo una videollamada con X periodicidad, poder compartir pantalla, poder mostrar los procesos, poder mostrar casos de éxito, poder definir dentro de los objetivos y los planes de trabajo cuáles son las trabas con las cuales nos vamos a encontrar, cuáles son las objeciones, y a partir de ahí también bajar el nivel de frustración que puede tener el equipo, porque cuando vos ya estás mostrando todo, lo bueno y las objeciones con las cuales te podés encontrar, vas bajando el nivel de ansiedad y vas creando una relación que se va fortaleciendo, se va nutriendo, en el cual uno tiene que entender también que empieza a ser un liderazgo dinámico, porque vos no estás in situ donde está la otra persona, no tenés ese contacto y ese feedback con los clientes, con la cartera, con su ecosistema que lo rodea, ni siquiera hasta con las condiciones climáticas, porque yo quizás hoy estoy en Quilmes y ahora está soleado, pero en Rosario, Córdoba, está lloviendo todavía. Entonces, ir entendiendo todas esas cosas permiten un liderazgo dinámico en el cual
el objetivo, las objeciones, las herramientas y los caminos a abordar muchas veces también están nutridos y marcados por tu equipo, por la persona que tenés del otro lado gestionando. Entonces, a partir de ahí se empieza un diálogo mucho más sano, en el cual empezás a salir del estándar y empezás a construir una relación que se nutre de los dos lados, que es un ida y vuelta. Generar eso es una de las mejores cosas que puede suceder. En algunos casos no es tan sencillo, pero es alcanzable en todos los casos. Es alcanzable en todos los casos. Y es una de las partes más lindas, ¿no? Cuando uno entra a una organización, el título por lo general te lo otorgan los directores, pero el respeto y la construcción de la gestión la vas generando con tu equipo. El director no te puede otorgar el respeto que te tiene tu equipo a la hora de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso lo vas construyendo en el día a día. Y es un trabajo del día a día, de liderar a distancia. O sea, hay que intentar tener presencialidad todos los días, desde el cómo estás, cómo viene la agenda, cómo viene tu día, precisas ayuda con algo. Básicamente, el liderazgo a distancia, para mí, da resultado preguntando más cosas de las cuales indico y poniéndome a disposición del equipo. Sí, porque en este nuevo liderazgo a distancia hay dos cosas que el viejo liderazgo, si se quiere, o el liderazgo de la oficina presencial no tiene. Primero, el espacio físico, viste que antes el espacio físico daba jerarquía en un punto. Y segundo, el estar constantemente como encima de los colaboradores para ver si trabajan, si no trabajan. Creo que pasar a este nuevo liderazgo involucra también un trabajo personal del nuevo gerente, porque ¿cómo sabés si están trabajando? ¿Cómo sabés si no? ¿Cómo sabés lo que están haciendo? ¿Qué te pasa a vos con esa confianza, con esa incertidumbre? ¿Has tenido que pasar por esos procesos, digamos, de construcción, si se quiere, para hablar de una palabra que está muy en boga? Sí, a ver, a mí me tocó la posibilidad de poder liderar equipos a distancia desde el año 2010 con menos de la mitad de las herramientas tecnológicas comunicacionales con las que contamos hoy en día. Por lo cual, todos los estadios que mencionaste los pasé y hay un aprendizaje de la persona, hay un aprendizaje del líder en el cual vas transitando ese proceso en el cual dejas de ser un jefe y te transformás en líder. Aprendés a hacer las preguntas correctas, aprendés a escuchar activamente cuáles son los desafíos y aprendés a dar respuestas más claras, más concisas para el equipo en cuanto al cómo, cuándo, dónde y por qué. Cuando el equipo de trabajo empieza a tener esas variables resueltas, ya es mucho más amigable el hecho de poder decir que es más fácil la concreción del objetivo. Y obviamente poder tener objetivos medibles, ¿no? Hoy contamos con herramientas que son un lujo y que hace muchísimo tiempo todas esas herramientas quizás eran un Excel y que hoy las complementás quizás con un Excel para el día a día. Pero sí, claramente ese camino estuvo. Y siempre hay que tener confianza en el equipo, no podés gestionar a distancia si no tenés confianza en tu representante, que básicamente es, al igual que uno, un embajador de la marca a distancia. Sí, Pablo, el trabajo remoto a veces lo llaman work from home, trabajo desde la casa, y se asocia un poco con el tema de la soledad, ¿no? Sin embargo, como tú comentaste antes, uno se nutre en estos contactos de los coworking, donde intercambias
información quizás con personas que te pueden aportar además muchísimo a lo que tu actividad estás haciendo. Pero el reto ya de la privacidad, porque a veces se busca un espacio privado, un espacio tranquilo. ¿Cómo manejan ustedes esa demanda que a veces ocurre, que se requiere un espacio, digamos, no quieres escuchar a nadie o quieres estar tranquilo? ¿Cómo manejan eso en tu empresa? Mira, todas las sedes cuentan con espacios privados. De hecho, yo hoy estoy en una sala privada teniendo una conversación con ustedes sin tener ningún impacto ambiental respecto del resto del movimiento de la sede. Por lo cual, suponte que yo soy un emprendedor que tengo pura y exclusivamente una posición flexible en una mesa de trabajo compartida, en la cual tengo la posibilidad, como vos decías antes, de no estar solo en ningún momento, de crear una conversación quizás más grupal con los profesionales que me rodean, pero a la hora de necesitar mi espacio lo puedo resolver de una manera muy práctica y muy dinámica a través de mi plataforma y poder darle privacidad al entorno y al contexto que preciso para poder eh, seguir adelante con la gestión que precisa un tratamiento especial o con el diálogo que precisa un cierto nivel de privacidad. Mm, ok. ¿Y qué experiencia han tenido ustedes con el perfil de la persona que va a los coworking de ustedes? O sea, es, como dijiste antes, un emprendedor. ¿Es más la presencia del emprendedor solo? ¿Es más startups, empresas recién comenzando? ¿Hay empresas ya establecidas? ¿Cuál tú dirías es la tendencia más fuerte con ustedes? Mira, hoy por hoy y atando esto a lo que hablábamos anteriormente, hay un crecimiento muy grande respecto de un nicho B2B en el cual el segmento corporativo de empresas de medianas a grandes están realizando cada vez más cotizaciones de espacios privados. Hay una tendencia muy grande y una migración muy grande respecto de las empresas hacia los espacios de cowork, porque, como te decía antes, se plantean muchísimos beneficios. Y esto conversado también con colegas de otros cowork, hay una tendencia muy, pero muy grande. En cuanto a lo que es el rubro emprendedor, el rubro freelance, creo que es cómo comenzó el concepto del cowork y va a estar mantenido a lo largo del tiempo, porque en algunas áreas de trabajo cada vez son más los emprendedores, cada vez son más los freelance, cada vez es más la gente que empieza a tener su propio negocio. Y por otro lado, las empresas son cada vez más las que nos empiezan a mirar, por lo cual hoy te diría que podría llegar a estar en un 60-40 en cuanto a empresas versus freelance barra posiciones flexibles barra emprendedores. Habíamos hablado en un principio de la entrevista que, bueno, la maquinita está expandiendo por lo menos a un primer anillo de países limítrofes de la Argentina, de algunas ciudades que vos has mencionado, como Santa Cruz de la Sierra, etcétera. Quería saber si veías que la misma dinámica que había en Argentina con respecto al trabajo remoto y el coworking se reproducía en estos países. O sea, se había una tendencia ya no solo nacional, sino también continental a trabajar de este modo. Sí, hay una mirada, creo yo, que es de manera global eh, hacia el formato del trabajo flexible y hacia el formato de alquiler de espacios en los cowork. En algunos países y algunos modelos culturales los podés ver más reflejados que en otros, pero claramente hay una mirada que es la misma, independientemente de la región.
vos ves muchísimo interés en lo regional respecto de poder generar estos espacios. Yo creo que es es un fenómeno mundial que puede llegar a tener mayor visibilidad en algún país que en otro, pero es como todo, ¿viste? Al principio cuando había salido WhatsApp había una franja que lo usaba y había muchos que decían, no, eso yo no, todavía no, me da miedo. Y después la utilización y la mirada te cambia. ¿Por qué? Porque empezás a notar que te mejoró el mundo de la comunicación, que estás mucho más fácil en contacto, que podés hacer transferencia de datos o de archivos de una manera mucho más dinámica. Eh, con el paradigma de los espacios de cowork y del trabajo remoto pasa exactamente lo mismo. Y algunas miradas que quizás eran un poco más protocolares respecto a eso a nivel regional, hoy están mucho más abiertas. Vos sabés que un ratito antes de empezar la entrevista, justo de casualidad o no, estaba leyendo un artículo sobre cómo los coworking o el trabajo remoto había reactivado las actividades en las zonas periféricas de los microcentros de las ciudades, por decirlo de alguna manera, en términos de Buenos Aires, en el conurbano. Y justamente vos me contabas que ahora estás en Quilmes, que tienen la maquinita en la zona norte, pero que no está en Capital Federal, y quería saber si vos lo compartías esta visión, ¿no? Si vos pensás que los coworking en el conurbano pueden llegar a reactivar un poquito la actividad comercial, el movimiento. Incluso este artículo periodístico hablaba de la seguridad, porque al haber más gente, al haber más movimiento, también se establecía como una zona más segura, planteando una inmigración inversa, ya no estar tanto en el conurbano e ir a capital, sino volverse de capital al conurbano, al barrio y trabajar ahí. ¿Cómo lo veías vos con esta experiencia de la maquinita fuera del microcentro? Mira, es ideal y es la clave, y es en realidad lo que viene sucediendo, ¿no? Previo a la pandemia, el gobierno de la ciudad estaba incentivando esto de descentralizar muchas actividades, creando el polo audiovisual en Palermo, creando el polo tecnológico en Parque Patricios, desalentando esa masa crítica de empresas que había en microcentro. Hoy lo ves con otros ojos, ya habiendo transitado todo lo que pasó, y te vas dando cuenta que cada vez más empresas y más profesionales eligen estar quizás en otra zona de cercanía. Y me pasaba mientras venía para acá. Venía tranquilo para la autopista, tranquilo a una velocidad quizás crucero, a 80, y el auto más cercano lo tenía 50 metros para adelante y hacia atrás, a 100 metros, el que venía atrás mío. Mientras que veías que la arteria que venía hacia Capital estaba quieta e inmóvil. Entonces, vos decís, mirá, todo esto me lo estoy ahorrando si fuese un paradigma quizás anterior. Y todas esas cosas también afectan mucho en el desempeño de las empresas y de las personas, ¿no?, que conforman a la empresa, porque tuviste que hacer todo ese trayecto hasta llegar a la oficina. Ya llegaste estresado, de mal humor, quizás no pudiste estar en la toma de tu puesto de trabajo en el horario que la empresa tiene establecido, mientras que teniendo una maquinita cerca de tu casa, teniendo un espacio cerca de tu casa, puedes decir, en 10 minutos estoy, tomo el café tranquilo, estoy conversando con la comunidad. Y después, por otro lado, lo que mencionás respecto de la seguridad. No es que en nuestros espacios puede trabajar cualquiera, o entran indiscriminadamente. Vos tenés que tener un registro en nuestra plataforma, nosotros ya sabemos con antelación quién sos y a qué te dedicas, y obviamente que hay rubros que lamentablemente no pueden convivir con nuestro modelo de trabajo, porque quizás tienen un impacto ambiental mucho más fuerte. Yo no podría tener un contact center
adentro de un espacio de cowork, porque estarían todo el tiempo hablando, el impacto ambiental sería muchísimo y tendría, nada, muchísimas quejas. De la misma manera que tampoco podría tener a una empresa que hace reparación o venta de celulares. Entonces, cuidamos los segmentos, cuidamos a nuestra comunidad, cuidamos el modelo y el formato del ingreso y el egreso de las sedes. Tenemos cámaras que monitorean todo absolutamente, por lo cual tratamos de cuidarlos como si estuviesen en su propia casa. Sí, eso que comentas del trayecto, ¿no? Que hacen las personas. Hay estudios que dicen que justamente lo que más afecta a la salud es los trayectos largos en vehículo. Y expandiéndonos un poco más lo que dice, lo que comentaba Cristian del cono urbano, que por cierto puede inclusive hasta afectar el real estate, porque dice, bueno, aquí tengo un coworking, entonces valoriza, digamos, la zona, ¿no? Ya hacia la zona rural, nosotros vivimos en zonas rurales en Argentina. ¿Cómo ves el tema del coworking rural? Es algo que se está desarrollando, pero por lo que habías comentado al principio, la densidad poblacional es limitada, pero creo que también es una apuesta interesante, ¿no? Sin duda, y creo que ahí entra un poco en valor el concepto que vos mencionabas anteriormente, donde no solo debería de haber una respuesta respecto del espacio de cowork, sino también una mirada mucho más integral, integrando el co-living en algunas regiones. Hablando con algunos profesionales de la industria, o sea, esto se utiliza mucho no solo en zonas rurales, sino en algunas zonas quizás más turísticas también, que son de paso, donde conviven de manera muy clara el concepto del work and rest. Entonces, hay profesionales que si bien están con un viaje de trabajo o están con un viaje de descanso, si están descansando tienen que conectarse a trabajar y si están trabajando quieren desconectarse y tener una convivencia diferente, una experiencia diferente con el entorno, con la naturaleza o con el ocio. Por lo cual creo que la mirada hacia esas zonas debe ser mucho más integral, agregando nuevas variables a las variables que uno tiene quizás vistas o incorporadas para lo que son algunas cosmopolitas. O sea, una mirada diferente. Sí, total. Pablo, y el tema de la comunidad que tú has mencionado algunas veces, ustedes entiendo que están como haciendo también un enfoque hacia fortalecer una comunidad. ¿Qué elementos están ustedes observando o están trabajando para crear, desarrollar, mantener esa comunidad? Y si también te pregunto, agrego, si también es online o es solamente una comunidad presencial al momento que ustedes se reúnen en la maquinita o también abarca una combinación, digamos, un híbrido de una comunidad online con una comunidad presencial. Mira, lo ideal para mantener es lo mismo que una relación, que una amistad, que una pareja, que un equipo de trabajo. Hacemos mucho foco en poder escuchar a nuestra comunidad, cuáles son las variables que realmente les interesan a la hora de los beneficios, cuáles son las necesidades que tienen, qué cosas ven como importantes para ir desarrollando o ir mejorando dentro de nuestras instalaciones. Y a partir de esa escucha, de esa interacción, empezamos a crear y empezamos a generar valor real en nuestras propuestas. En esa interacción la componemos con todos los estadios que vos acabas de mencionar, porque hay presencialidad en cada una de las sedes donde tenemos
asistentes de la comunidad, tenemos managers, de hecho estamos nosotros también dentro de los equipos comerciales, interactuando, caminando, presentándonos. Y después, obviamente, algunos canales comunicacionales, como pueden ser los newsletters y pueden ser también las plataformas. Además de que vamos generando experiencias in situ en cada una de las sedes, donde ahí tenemos también la posibilidad no solo de interactuar, sino también de que interactúen entre ellos mismos como comunidad. Pablo, este desarrollo que hay con los coworking que ha llegado a las conferencias internacionales, hay una, bueno, en Europa hay varias, estuve viendo en Portugal, hay una en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. ¿Ustedes participan de esas conferencias? ¿Qué experiencia han tenido? Y si esas conferencias también se realizan en Latinoamérica. Mira, todo ese universo está en manos hoy del CEO. Tengo entendido de que tiene una participación activa. Hoy no te podría decir cómo es su agenda, prácticamente porque la desconozco, con total honestidad, pero sí, nuestro CEO, Juan Manuel, es uno de los socios fundadores de La Maquinita, y junto a uno de sus socios son los que trajeron el concepto del cowork a Argentina, por lo cual entienden desde otro lugar lo que es el concepto del cowork. Lo entienden con otra pasión, lo entienden con otra política, lo entienden con otra ideología y hasta con otro corazón. Hay muchas cosas respecto del negocio que uno quizás es más frío, como en mi caso, que te puedo hablar quizás de analíticas, de métricas y qué cosas miro, y hay cosas que pasan realmente por la materialización de una idea, la concreción de esa idea de la mejora del mundo del trabajo. Y es un poco nuestro estandarte. Pablo Raele, muchísimas gracias por haber estado en La Gran Renuncia. Ya para ir cerrando, preguntarte si en toda esta experiencia que has tenido, ¿has abrevado en algún texto, algún libro, algún autor, algo que como que te haya inspirado en el nuevo liderazgo o en este nuevo escenario laboral? ¿Hay alguno ahí que puedas mencionar, que puedas recomendar? Mira, en realidad, más que un libro, te diría dos películas. Una, la de Aston Kutcher, de Jobs. O sea, desde el concepto de pensar diferente, no quedarnos con un estándar, y visualizar desde otro lugar, pensar siempre en la calidad. Me parece una visión súper estratégica, sobre todo para estos rubros, ¿no? Que somos emergentes. Y después, por otro lado, creo que está en Netflix y es Brad Pitt el protagonista, que se llama El juego de la fortuna, cuando empieza a cambiar un poco el paradigma de sus estrategias y de su manera de visualizar a través de estadísticas algunos resultados. Yo creo que recomendaría quizás esas dos pelis. Y en ese trayecto de haber liderado remoto, ¿hay alguna herramienta tecnológica que te haya sido de mucha utilidad que puedas recomendar? Sin duda HubSpot, o el CRM que utilicen en grandes empresas o en grandes cuentas, ayuda a sistematizar los procesos de trabajo, a tener una visibilidad correcta respecto de la trazabilidad y el viaje del cliente, los estadios en cuanto a los tiempos de respuesta.
creo que es fundamental y que todos deberíamos de poder contar con una herramienta así. Pablo, ¿hay algo más que quieras mencionar que no te hayamos preguntado para cerrar este episodio? No, básicamente agradecerles a ustedes por las ideas, por la invitación, por la buena onda y nada, estoy seguro de que este es el comienzo de una muy bonita amistad. Y si nuestros oyentes te quieren ubicar, quieren contactar con vos o con La Maquinita, ¿cómo pueden hacer? Me pueden escribir directamente a mi correo, que es pabloraele@lamaquinita.co, o pueden contactarnos a La Maquinita directamente desde nuestro sitio web. Ahí ya tienen absolutamente toda la información. Pablo, muchísimas gracias por haber estado en La Gran Renuncia el día de hoy. Gracias. A ustedes. Gracias. Muy bien, y en el episodio de La Gran Renuncia del día de hoy escuchamos a Pablo Raele. Él es gerente comercial de lamaquinita.co. Les recordamos a las personas que quizás son de otro país, que no conocen a La Maquinita. La Maquinita es un coworking muy importante que no solamente tiene sedes en Buenos Aires, sino que la tiene también en distintas provincias, trabaja en el programa de franquicias y se está armando una comunidad muy, pero muy interesante. Y es el lugar también, vale la pena destacar, en el que grabamos el último episodio que hicimos con Dean Kushel y con Gonzalo Hall. Bueno, La Maquinita nos ha prestado sus instalaciones para poder grabar ahí en vivo el video. Y bueno, hablábamos un poco de todo, ¿no? Un poco del desarrollo de los coworking, del desarrollo de este modelo de negocio, pero también de cómo es gerenciar remotamente, porque Pablo viene dedicándose hace bastante tiempo a la hotelería y hoy, teniendo en manos los destinos comerciales de La Maquinita, tiene que gerenciar y liderar equipos de manera remota, pues justamente hay equipos de La Maquinita en distintos lugares de la Argentina. Así que, ¿cómo es mantener un liderazgo remoto? Que es un tema que venimos llevando adelante en la Gran Renuncia también con otros invitados. ¿Cómo lo escuchaste, Robert? Sí, el aporte de ellos es sumamente importante y la interacción que tienen con otras ofertas de servicio como hotelería, restaurantes, o sea, están creando como un ecosistema interesante para las personas que trabajan en la maquinita. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Giardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio tiene salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking, en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Para comunicarte, 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Giardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Así es, amigos, esto fue el episodio de La Gran Renuncia, el último episodio de La Gran Renuncia. Si te quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a podcast lagranrenuncia@gmail.com. También los invitamos a seguir nuestra cuenta en Spotify, en Apple Podcast o en la plataforma que ustedes estén escuchando este episodio para poderles avisar cada semana cuando se emita el nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos encontramos en el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.